La organización de... ¿Me quedé sin audio? La Organización de Estados Americanos tiene oficialmente un nuevo secretario general. Comenzó esta era la de Albert Ramchand Ramdin, que estará en el cargo entre el 2025 y 2030, aunque tiene la posibilidad de ser reelegido por otro periodo como su antecesor Luis Almagro. Ramdin, oriundo de Surinam, instó en su declaración inaugural a reinventar los llamados y los objetivos que crearon la Organización de Estados Americanos, la cual dijo quiere convertir en una entidad más receptiva, inclusiva y eficaz. Para transformar a la OEA en una organización fuerte, efectiva y eficiente, hemos acordado presentar un proceso de reorganización a finales de julio. Esto alineará nuestra estructura con las prioridades estratégicas y sentará las bases para una organización más ágil, orientada a resultados. Estamos desarrollando un organigrama claro, coherente y efectivo basado en las funciones críticas de la OEA. Esto toma en cuenta las recomendaciones del informe de evaluación externa y las opiniones de los Estados miembros. Hemos identificado áreas para mejorar la eficiencia y efectividad de la organización. Ramdin tiene más de 20 años de experiencia en el mundo diplomático. Vamos a revisar brevemente su currículum. En 1997, el surinamés ocupó el cargo de representante permanente de la Organización de Estados Americanos para su país. En 1999, integró la Comunidad del Caribe, CARICOM, se desempeñó como asistente general de Relaciones Exteriores. Para 2001, regresó a la OEA y se convirtió en asesor del secretario general. 4 años después, fue elegido secretario general adjunto de esta misma organización. En 2015 volvió a Surinam y trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese mismo año fue nombrado embajador especial. En 2020, Ramdin asumió como ministro de Relaciones Exteriores, Negocios Internacionales y Cooperación Internacional en el gobierno de Chan Santokhi. En su primer día como secretario general de la Organización de Estados Americanos, aseguró que se enfocará en 4 áreas clave. La primera, una organización interna mucho más sólida, robusta y alineada que incluya estructuras de comunicación que fomenten sinergias, un organigrama enmendado y una reasignación presupuestaria revisada. El segundo, un programa de alcance estratégico en medios más involucrado y con mayor impacto. El tercer punto, un enfoque de relaciones exteriores mejor alineado y ampliado que incluya una estrategia de movilización de recursos actualizada y una gestión más eficiente de los procesos y de los recursos financieros de programas y proyectos. Y el cuarto y último, un enfoque orientado a los resultados y a la acción frente a las necesidades inmediatas y los desarrollos políticos en muchos países como Haití, así como el monitoreo de los acontecimientos en Venezuela y en otros países donde pronto se celebrarán elecciones y donde la OEA puede hacer una contribución significativa. Interesante saber para dónde va la OEA y quiero entonces darle la bienvenida en Washington a Jaime Aparicio Otero, ex embajador de Bolivia ante Estados Unidos y también ante la Organización de Estados Americanos, también es docente de la George Washington University. Jaime, un gusto volver a verlo y reencontrarnos aquí en la tarde. Gracias. Hola Andrea, un gusto estar nuevamente contigo. Digo lo mismo. ¿Qué viene para la OEA? Bueno, yo creo que esta elección y esos puntos que acabas de leer que ha planteado el nuevo secretario Ramdin muestran el fin de un ciclo en la OEA. Un ciclo que se inició con el fin de la Guerra Fría, con el regreso a la democracia y la decisión de los países de cambiar la agenda de la OEA y darle una construcción, una arquitectura
orientada a los nuevos tiempos de la posguerra fría, que tenían que ver con la defensa colectiva de la democracia y los derechos humanos. Es a partir del secretario Baena Suárez, de Gaviria, menos de Insulza, pero bueno, también y fundamentalmente Almagro, donde la OEA se orienta, digamos, a 4 objetivos, que son la defensa colectiva de la democracia, los derechos humanos, la seguridad multinacional y el desarrollo sostenible, organizando una cumbre en Santa Cruz, donde se fija una agenda, la famosa área de libre comercio en las Américas, etc. Este proceso, además, se inició con reformas a la Carta de la OEA, 2 reformas como el protocolo de Washington y el primero de 1985, la resolución 1080 y finalmente las cláusulas democráticas, las declaraciones de los presidentes y los planes de acción de las cumbres y la Carta Democrática. Esa estructura duró hasta Almagro y se aplicó en muchos países, salvó procesos democráticos en Paraguay, en Haití, en el Perú, cuando Fujimori fue un periodo muy activo. Y ahora vemos que se han unido 2 factores. Por un lado, la decisión del Caribe y por otro lado, la decisión de gobiernos de izquierda y de populismos autoritarios de evitar que una política como la de Almagro, de enfrentamiento a las dictaduras, siga a su curso, y han preferido votar por alguien que va a hacer una gestión completamente diferente. Es decir, va a administrar la OEA, va a manejar temas administrativos, presupuestarios, y va a sustituir estas prioridades políticas y de derechos humanos, las va a sustituir por cooperación, que es el punto fundamental de la agenda del Caribe. Que se dedique la OEA a arreglar su parte administrativa, que se dedique a temas de cooperación, a temas de educación, de puertos, de desastres naturales, etc. El gran problema de esta posición, Andrea, es que la OEA no es el BID, la OEA no tiene un centavo. Entonces es muy difícil pensar que la OEA se va a convertir en un ente que ayude o coopere o consiga ayuda financiera para los países del Caribe. Jaime, pero lo que va a pasar es una parálisis de la OEA, va a seguir funcionando, pero a mi juicio va a ser irrelevante porque está dejando de un lado la agenda política que está en la raíz misma de la OEA, que salió de las cumbres de las Américas y de los cambios democráticos de los 90. Que alguien podría decir, Jaime, escuchándolo, me salen un montón de preguntas. La primera, podría decir alguien, bueno, pero es que tampoco en el pasado, y es como uno de los reclamos que se le hace a la OEA, ¿ha servido para qué? Ahí tenemos a Nicaragua, tenemos a Cuba, tenemos a Venezuela, entonces hay voces de cuestionamientos a la OEA. Entonces Ramdín podría decir, bueno, le vamos a dar el toque administrativo, número 1. Pero número 2, ese toque administrativo también no se da, Jaime, por eso que se comenta entre pasillos, que hay quienes dicen que no es verdad, pero cada vez tiene más fuerza, de que Estados Unidos va a quitar su dinero de ahí. Así es. Pero, Andrea, miremos un poco la historia inmediata, porque mucha gente dice eso de la OEA. Yo creo que la OEA tuvo un rol fundamental. ¿Por qué no hubieron cambios en Venezuela, Nicaragua o en Cuba? ¿Por qué? Porque hubo un tiempo, especialmente durante el presidente Obama, en que la OEA no estuvo controlada por Estados Unidos, como se dice, con mucha inconsistencia al hablar de la OEA. Estuvo controlada por una unión entre Brasil de Lula, los Kirchner de Argentina, posteriormente México. Bueno, estos países, digamos, del populismo de izquierda han controlado la OEA durante un largo periodo. En la cumbre de Cartagena, de las Américas, de Cartagena, cuando fue el presidente Obama, lo único que le hablaron era
que tenía que reincorporar a Cuba en ese proceso y en la OEA. A tal punto fue eso que Insulza, en la Asamblea General de Honduras, armó todo un show para traer a Cuba a que sea readmitida, aunque solo estaba suspendida, a la OEA. Y evidentemente fue admitida. Hillary Clinton abandonó la cumbre muy molesta, pero en esa época controlaban. En las épocas en que esta izquierda no ha controlado la OEA, te doy muy rápidamente pequeños ejemplos de lo que ha pasado. Se ha repuesto a Aristide, gracias a la OEA, en Haití, cuando le dieron un golpe militar. Se ha salvado el gobierno democrático de Wasmosy en Paraguay, cuando el general Lino Oviedo le dio un golpe de Estado. César Gaviria viajó con 7 cancilleres. Yo estaba presente ahí, era coordinador del Grupo de Río en ese entonces, y fueron esos presidentes, esos cancilleres, junto con Gaviria, que evitaron que se consume el golpe de Lino Oviedo, la caída de Fujimori cuando tocó el contrato. Entonces, hay muchos casos en los que ha sido efectiva, pero porque en ese momento habían países comprometidos con la defensa democrática con la defensa colectiva de la democracia. Claro. ¿Qué ha pasado después? En el periodo de Insulza e incluso con Almagro, el poder que tenía la izquierda, el grupo de pueblo, era muy grande. Sí. Y han logrado bloquear intentos verdaderos de cambio en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, porque han creado una especie de fraternidad entre la que se apoyaban unos a otros. Entonces, es cierto que la OEA pudo haber hecho mucho más, pero si uno ve la historia, tiene periodos donde efectivamente ha cumplido su rol. Gracias a Jaime Aparicio Otero, ex embajador de Bolivia ante Estados Unidos, también ante la OEA, docente de la Universidad George Washington, por habernos acompañado. Jaime, un gusto siempre. Gracias. Gracias, Andrea. Adiós. Adiós.